¿no? Si yo necesito agua de río y de captación para mi sistema, pues simplemente lo diseñaré de alguna forma, ¿no? Pero ustedes con esto ya tienen las bases para efectuar ese diseño. Ahora, línea de captación se llama lo que une la captación, la línea de conducción se llama lo que une la captación con el reservorio. Es esta. Y el caudal de diseño es el caudal máximo diario de esa línea. Ahora, si ustedes ven y comparan la línea de conducción entre la captación y el reservorio y la línea de conducción entre la captación y el reservorio en una captación de río, lo que existe en medio es una planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento lo que nosotros hacemos es eliminar los sólidos en suspensión y los bichos que existen en esa agua, ¿no? Ahora, el tramo entre la captación del río y la planta de tratamiento se llama línea de conducción. Entre la planta de tratamiento y el reservorio también se llama línea de conducción. Y esos dos tramos se diseñan con el caudal máximo diario. Nosotros ya sabemos cómo calculamos este caudal máximo diario, ¿verdad? Tenemos nuestra dotación, ¿no? Nuestra población, me parece, dividido entre 86.400. Obtengo mi caudal medio. Ahora, mi caudal medio multiplicado por 1.3 me da mi caudal máximo diario. Y si lo multiplico entre 1.8 y 2.5, me parece, me da mi caudal máximo horario. Ahora, se les ha enviado una información a ustedes, que es el reglamento o es una norma, la 192. Por favor, revisen esa norma. En el examen van a venir preguntas de esto. ¿Ya? Preguntas van a venir. Y estos factores que en el reglamento nacional dice K1 igual a 1.3 y el K2 igual a 1.8 y 2.5, en esta norma que es para poblaciones rurales, el K1 es 1.3, pero el K2 ya no es un rango, ya no es un intervalo de valores, tiene un valor y es 2. Revisen, revisen, ¿ya? Revisen. Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestras líneas de conducción, tenemos que tener ciertas consideraciones para la instalación de esa línea. Una, que las condiciones del terreno ofrezcan seguridad. Por lo general, una línea de conducción va bordeando las laderas de los cerros. Entonces, esa ladera debe ofrecer estabilidad. Tiene que tenerse presente que para la instalación de una línea de conducción tiene que haber estudios de mecánica de suelos, estudios geotécnicos, para que por una eventualidad no exista algún derrumbe y deteriore la línea. Ahora, otra de las condiciones para una línea de conducción es que la longitud no sea muy grande, es decir, que la captación de agua o el río esté cercana a la comunidad. Eso por efectos económicos, ¿no? Por efectos económicos. Ahora, nosotros estamos viendo conducción por gravedad. Significa que la captación está mucho más alta que el reservorio. Y la carga disponible es la diferencia de cotas. Ya en la parte inferior del gráfico ya tenemos lo que es una línea de impulsión. Esa línea de impulsión también es una línea de conducción, pero es una línea de conducción por bombeo. Y si ustedes tienen precaución y ven en la formulita, está el número QMD, caudal máximo diario. Ahora, si yo
bombeo las 24 horas del día, ¿no? Si yo bombeo las 24 horas del día, significa que esta fracción va a ser igual a 1. Y mi caudal de bombeo va a ser caudal máximo diario. Pero si yo bombeo menos de las 24 horas, por decirles 16 horas, 12 horas, 14 horas, simplemente el caudal máximo diario se multiplica por esa fracción y sale un volumen mayor, ¿no? Sale un caudal mayor. Pues bien, esto les hago presente en el sentido de que muchos, cuando les hablan de línea de impulsión, piensan que es otro tipo de línea. No, es una línea de conducción, pero por bombeo. Esto ya lo veremos un poquito más adelante. Cuando nosotros tenemos nuestra planta de tratamiento, nuestra captación, tenemos nuestro almacenamiento, cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando del reservorio, la línea de conducción tiene diferentes ubicaciones, como lo pueden ustedes ver en la imagen. Tengo la captación, planta de tratamiento y el almacenamiento que está un poco más alejado. Eso, entre la planta de tratamiento y el almacenamiento, es la línea de conducción. Ahora, esta línea de conducción, no estoy hablando de tubería, estoy hablando de línea de conducción. Cuando yo hablo de línea de conducción, lo puedo hacer de dos formas. O bien lo conduzco por tubería, o bien lo conduzco por canal. Y es una línea de conducción. Pero cuando lo conduzco por tubería, se puede dar dos posibilidades. Que la tubería trabaje como canal o que la tubería trabaje a presión. Entonces ya tenemos tres formas de conducirlo. Como canal netamente abierto con sección prismática o como una tubería que trabaja como canal, sección circular, pero que no trabaja a presión, sino trabaja a presión atmosférica. O que sea una línea, una tubería que trabaja a presión. Cuando yo hable de línea de conducción, tienen que entender eso. No estoy diciendo tubería a presión. No estoy diciendo canal. No estoy diciendo tubería que trabaja como canal. Seguramente me especificarán de qué forma es. ¿Ya? En la parte inferior también tenemos ya la imagen que vimos anteriormente. Ahora, dice que la conducción puede desarrollarse o realizarse por gravedad y por bombeo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Como referencia de esta parte de lo que es línea de conducción, debemos revisar la norma OS 010, que es captación y conducción de agua para consumo humano. ¿Y qué es conducción? Se denomina obras de conducción a las estructuras y elementos que sirven para transportar el agua desde la captación hasta el reservorio o planta de tratamiento. La estructura debe tener capacidad para conducir como mínimo el caudal máximo diario. Si ustedes ven la definición, esta es una definición tomada de la norma. Elementos que sirven para transportar el agua. No te dice canal, no te dice tubería, te dice elemento, estructura. Entonces, el que yo lo defina como canal o lo defina como tubería depende de ustedes como proyectistas. Sí, entre la captación y mi manantial existe comunidades, oye, existe comunidades. Si yo lo diseño en canal, esta gente va a ensuciar el agua, va a tomar el agua,
para riego, para alguna cosa, y se puede contaminar. Entonces, viendo esa posibilidad, simplemente lo puedo diseñar como una tubería que trabaje como canal enterrada. O de repente una tubería que trabaje a presión. Ahora, de repente, entre el tramo de la captación hasta la planta de tratamiento, existen zonas de derrumbe. Entonces, imposible que en esas zonas inestables geotécnicamente voy a diseñar un canal, porque significa que en cada un evento yo voy a tener que estar reparando mi canal. Entonces, las posibilidades de diseño son grandes, depende del que lo hace, del que lo proyecta, y de acuerdo a las condiciones que presenta el terreno y la ubicación de la captación y el reservorio o la planta de tratamiento. Cuando la conducción es por gravedad, se puede dar en canales, ¿no? Y las características, pues, para la construcción de canales, yo ya tengo que ver las condiciones del terreno, la calidad del agua que necesito. Yo puedo conducir el agua por zonas, digamos, que lo pueden contaminar a esa agua. De repente terrenos flojos, que tienen sólidos en suspensión, sales en suspensión, suelos salitrosos. Entonces tengo que hacer un estudio detallado para yo poder optar por una u otra solución. Uno de los efectos más, digamos, incidentes en la conducción por canal es la evaporación o la infiltración. El más fuerte de los dos es la infiltración, que es aproximadamente hasta el 40% en canales de tierra, y la evaporación, que es del 1 al 2% del volumen que yo estoy transportando en canales revestidos, ¿no? Y también de tierra. Entonces, cuando uno diseña en canales, tiene que tener todas estas consideraciones. ¿Qué pasaría si yo lo diseño en canal, revestido o sin revestir, y existe una zona con un coeficiente de permeabilidad muy bajo? Es decir, de repente es un suelo arenoso. Simplemente a ese tramo debo revestirlo para no perder agua por infiltración. ¿Qué caudal es el que debe circular por este canal, señor Franklin? Señorita Yamila, ¿qué caudal debe circular por el canal? Señor Cuno Pizango, ¿qué caudal debe circular por el canal? El caudal máximo diario, ¿verdad? Ya lo sabemos, sino que seguramente no funciona el micro. Bien. Luego, en lo que son canales, también hay que tener en cuenta lo que es la velocidad del flujo. No debe producir depósitos ni erosiones y en ningún caso será menor de 0.60 metros por segundo. Esta velocidad de 0.60 es la velocidad mínima para que no se produzca sedimentación. Ustedes saben que si el agua que conducen en un canal lleva sólidos en suspensión, velocidades menores a 0.60 originan que se sedimenten eso. Y al sedimentarse en el fondo del canal, pues simplemente disminuye su capacidad de conducción. Ahora, los canales, dice, deberán ser diseñados y construidos teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y que operen durante todo el año. Si ustedes ven en la imagen de la derecha, inferior derecha, tengo la caja del canal, pero al costado tengo la capa de rodadura, que es prácticamente una carretera por donde se desplazan para hacer el mantenimiento de ese canal. Si ustedes ven en la imagen superior derecha,
¿Lo ven por dónde está circulando la excavadora para la limpieza del canal? Por el camino, un camino que ha sido construido específicamente para eso, para su mantenimiento. Ahora, nosotros trabajamos con caudales muy pequeños y los canales que se diseñan pues son canales de una sección muy reducida, no como estos que básicamente son canales de riego donde transportan grandes volúmenes de agua, ¿no? Pero de todas maneras, esta norma que estamos viendo aquí, que es la OS 010, te indica estas características que debe tener, ¿ya? En el diseño de canales debemos tener presentes los elementos geométricos de acuerdo a la forma del canal, si es triangular, rectangular, trapezoidal, y la fórmula de diseño conocida, nosotros ya sabemos que es la de Manning, ¿no? Con el coeficiente de Manning. La fórmula para canales es la fórmula del señor Chessy, pero para el cálculo del factor de fricción utilizamos el factor de Manning. Este es básicamente la fórmula de Chessy con el factor de Manning. Y calcula nuestro caudal y sus elementos geométricos, ¿no? Caudal, área hidráulica, radio hidráulico y pendiente hidráulica, o lo que le llamaba pendiente de energía. Esto no lo vamos a, digamos, ver detenidamente porque ya esto ya se supone que ya se conoce. Luego, tenemos, por ejemplo, en el diseño de canales, lo que les estaba comentando, conductos cerrados parcialmente llenos. Es decir, una tubería de cualquier sección, cuadrada, circular, pero que no está con el tirante completo. Es decir, funciona con un tirante menor al 100%. El máximo sería el 100%, pero la presión encima tendría que ser la atmosférica. Cosa media complicada, pero se puede lograr. La fórmula que tenemos acá es la fórmula del señor Coseni, ¿no? Donde nos muestra, digamos, la forma de cómo debemos calcular cuando queremos trabajar con conductos parcialmente llenos. Cuando hablamos de conductos parcialmente llenos, por ejemplo, podría ser una tubería que trabaja a un tirante menor. Este tipo de diseño nosotros lo vamos a ver cuando veamos alcantarillado. En el alcantarillado, el desagüe trabaja la tubería como un canal, pero el tirante máximo es al 75% del diámetro, ¿ya? Eso ya lo veremos más adelante. Pero hay que tener en cuenta esto. Ahora, si el conducto es de asbesto cemento y trabaja parcialmente lleno, se recomienda el uso de la fórmula de Ludin. Y es esta fórmula. Pero yo he puesto una notita que dice nota del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, me parece aquí. Aquí está. En tubos dice de asbesto, cemento, acero y PVC, velocidades de 5 metros. Hay una situación más aquí. Cuando yo pongo acá la fórmula de Ludin, es una fórmula práctica que se utiliza cuando se diseña con asbesto cemento. Pero el reglamento, por eso le he puesto ahí esa notita del reglamento, te dice que nosotros debemos utilizar para el cálculo hidráulico la fórmula de Manning y estos coeficientes, cuando la tubería trabaja como canal, ¿ya? Entonces, el utilizar la fórmula de Ludin, utilizar lo que dice el reglamento, hay que trabajar con la del reglamento si el trabajo es para una entidad oficial. Si es un trabajo particular y te aceptan eso, pues a buena hora, ¿no? Se trabajaría. Bien. Cuando nosotros calculamos tuberías que trabajan como canales, tenemos algunos ábacos. Esto ya figura lo deben conocer, ¿no? Esto lo vamos a utilizar mucho en lo que es alcantarillado. Este es el tirante de la tubería y estas son las curvas de velocidad y caudales, ¿no? Que se utiliza.
Aquí tenemos cuando el conducto es en forma de herradura, ahí tenemos el gráfico, cómo se calculan los valores. Cuando ya en la conducción por gravedad utilizamos tubería, ya existen ciertas consideraciones adicionales, ¿no? Dice que para el cálculo de condiciones con tubería se tendrá en cuenta las condiciones topográficas, las características del suelo y la climatología de la zona, a fin de determinar el tipo y calidad de tubería. Cuando nos dicen eso, por ejemplo, si yo tengo una zona rocosa, ¿no? Que donde no voy a poder excavar una zanja, pues de repente utilizaré HDPE, que tiene resistencia al sol, o si de repente existe riesgo de impactos contra la tubería, ya utilizaré una tubería de repente de acero o de fierro galvanizado. Entonces, de acuerdo a las condiciones y características del terreno, utilizaré una u otra tipo de tubería. La selección ya depende del proyectista. Ahora, nos indican que de todas maneras la velocidad mínima siempre es 0.60 y las velocidades máximas admisibles, esto hay que tenerlo muy, muy presente, porque ustedes cuando diseñen su línea de conducción van a considerar la velocidad mínima, pero también deben considerar la velocidad máxima. Con la velocidad mínima me va a dar el diámetro máximo y con la velocidad máxima me dará el diámetro mínimo. Y con este diámetro máximo y este diámetro mínimo, yo voy a tener diámetros comerciales acá. Y lo que voy a hacer es un análisis económico. ¿Cuánto me cuesta con el diámetro mínimo, el diámetro máximo y los diámetros intermedios? Evalúo el costo de instalación del mínimo y el máximo y obtengo un balance económico, técnico económico, y ese es el diámetro con el que yo considero para diseñar mi línea de conducción. Tengan en cuenta que un diámetro mínimo que me da la máxima velocidad genera mayores pérdidas de carga que el diámetro máximo, donde me genera menores pérdidas y mayores presiones. Entonces, todo eso debe equipararse para nosotros poder diseñar nuestra línea de conducción. También en tuberías, como ya les mencioné, para el cálculo hidráulico debemos utilizar estas fórmulas, ¿no? Para el cálculo de tuberías que trabaja con flujo a presión, se utilizarán fórmulas racionales, dice. Y esas fórmulas racionales es la Hazen-Williams, es la que nos recomienda el reglamento. Yo particularmente no lo utilizo, lo que diseño es con la fórmula del señor Darcy Weisbach. Esa fórmula, bueno, si es cierto que es un poco más complicado de diseñar, pero abarca el total de los fluidos y el total de las tuberías. Cuando vean la norma o el reglamento 192, que les dije que deben revisar esa normativa, que es para poblaciones rurales, nos indica que la fórmula de Hazen-Williams se debe utilizar cuando el diámetro de tubería es mayor a 50 milímetros. Si el diámetro de mi tubería es mayor a 50 milímetros, entre comillas 2 pulgadas, puedo utilizar Hazen-Williams. Pero si el diámetro es menor a 50, debo utilizar la fórmula del señor Hisao. Entonces, ya nos están condicionando por reglamento ciertos criterios. Deben leer eso, revisen, ¿ya? Ahora, los valores del coeficiente del señor Hazen lo tenemos acá, que es de la norma que se ha sacado, y de la norma de la 192, que se llama Norma Técnica de Diseños y Opciones Tecnológicas para el Sistema de Saneamiento en el Ámbito Rural, tenemos la fórmula del señor Hazen, donde nos dice que para diámetros superiores a 50 milímetros. Cuando el diámetro es igual o menor a 50 milímetros, se utiliza del señor Fay-Whipple.
¿no? Entonces, eso tienen que tener cuidado cuando diseñen. Bien. Acá tenemos un cuadrito que también ha salido de las normas tecnológicas para el cálculo de las pérdidas de carga local. Deben tenerlo presente, ¿ya? Y tenemos lo que es ya una línea de conducción, un perfil donde ya tenemos la línea de presión estática, la línea del gradiente hidráulico, donde se ubica una válvula de purga, una válvula de aire, el reservorio. La carga estática, la carga dinámica y la pérdida de energía. Esto de acá, grafiquito, le hemos sacado de la norma, la resolución 192, ¿no? Que es para comunidades rurales. Bien, jóvenes, creo que vamos a quedarnos aquí. Voy a llamar nuevamente lista